vamos a hacer un enfoque más clínico de lo que nosotros nos enfrentamos todos los días ante pacientes con sospecha de tuberculosis en todas sus formas. Y bueno, vamos a pasar otra vez más rápidamente la parte de resistencia a medicamentos. Ok, entonces, cuando nos enfrentamos a la tuberculosis, a un examen de diagnóstico, tenemos que saber valorar la prueba de diagnóstico. Vamos a tener un enfoque clínico de la tuberculosis, que es lo que todos los días hacemos cuando hacemos consulta externa, hacemos ronda en los pisos. Vamos a hablar de aspectos radiológicos, histopatológicos, tan importantes, lo convencional en microbiología, ya la parte molecular y lo que se llama rápida resistencia, que yo comentaba, ya lo ha tocado bastante bien el doctor Caminero. Y de acuerdo a la medicina basada en evidencias, nosotros tenemos que interpretar adecuadamente un examen auxiliar. Cualquiera que sea, más allá de nuestra prueba clínica, un examen auxiliar nos debe dar información suficiente para evaluar. Y debemos reconocer dos tipos de parámetros de rendimiento de una prueba de sensibilidad. Los preprueba, que son la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Esos dos parámetros nos ayudan a saber qué prueba es la que vamos a escoger para poder implementarla en nuestro hospital, en nuestro centro de salud. Entonces voy a querer siempre una prueba muy sensible y muy específica. Pero en nuestra práctica diaria, lo que más nos debe interesar a nosotros es el valor predictivo positivo y los coeficientes probabilidades, que son parámetros post prueba. El laboratorio escogió un método de ADA de tal marca que tiene una sensibilidad y especificidad XY muy alta. Bueno, yo como clínico recibo el resultado en el laboratorio, en la ronda clínica, y digo, este test de ADA, ¿cuánto? Ahí no me interesa ya el valor, la especificidad o sensibilidad de la prueba, sino me importa el valor predictivo negativo y el coeficiente de probabilidad de esta prueba, que yo sé que es positiva o negativa. Entonces los clínicos más nos enfocamos en esta parte de un parámetro. En cambio, los que compran en logística, los jefes de laboratorio, aquellos que deciden voy a usar GeneXpert en vez de Gries, se fijan en esto. En cuanto de sensibilidad y especificidad tiene la prueba. Obviamente ellos van a querer una prueba que preanálisis sea lo más adecuada, o sea, potencialmente adecuada. Pero repito, nosotros, los clínicos, los médicos que estamos enfrentando al paciente, más nos interesa el valor predictivo y negativo, que nos dice qué tan probabilidad tenga esta prueba de ser positiva, de realmente tener un paciente enfermo, o de ser negativa, que realmente el paciente no tenga la enfermedad, o un coeficiente de probabilidades que es un poquito más complejo, que tiene la ventaja de no interferir con la prevalencia de la enfermedad. En cambio, el valor predictivo positivo y negativo sí depende mucho de la prevalencia, que cuán frecuente es esta enfermedad en ese grupo poblacional. Por ejemplo, el VIH en gente que tiene en grupos de riesgo, trabajadores sexuales, etc., es mucho mayor, es mayor la prevalencia de VIH en ese grupo que en la población general. Entonces, el valor predictivo y negativo depende mucho de la prevalencia de la enfermedad en la población que estoy usando la prueba. En cambio, esa desventaja se corrige con el coeficiente de probabilidad, que es la probabilidad, por ejemplo, positivo, de que un resultado positivo que tengo en mis manos venga de un enfermo con respecto a un sujeto sano. Entonces es una relación. ¿Cuán probable tengo que esto que es positivo sea en un enfermo con respecto a uno que es sano, que no tiene la enfermedad? A mayor valor predictivo positivo, mayor capacidad de mi prueba de decirme que realmente es cierto el resultado. Y a menor probabilidad negativa, que es la probabilidad de que el resultado negativo venga de un sujeto sano con respecto a uno enfermo. Entonces, esto es vital para nosotros para poder interpretar las pruebas. Y lo que debemos, esas son las fórmulas, la tabla de 2x2 y las fórmulas de sensibilidad. Acá siempre se pone el gold estándar y acá se pone la prueba que va a medirse contra el gold estándar. Esos son los enfermos completamente, y la capacidad de A sobre W es la capacidad de, acá es W, ¿no? De tener la enfermedad completamente, ¿no? Y bueno, la coeficiente de probabilidades es una combinación de sensibilidad y especificidad importante. Algo que es bien importante, el valor predictivo y la sensibilidad y especificidad no se relacionan. Entonces a veces muchos nos rompemos la cabeza, decimos, la especificidad es 90% y porque es un valor predictivo negativo es bajo. No se relacionan. Uno depende mucho de la probabilidad de prevalencia de la enfermedad. Son independientes valores. Ojo, eso es bien importante tenerlo en cuenta. No podemos darle
predecir cuál es el valor predictivo de acuerdo a la especificidad de la prueba o la sensibilidad de la prueba. Eso depende mucho, mucho de la prevalencia de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que manejar los clínicos, y creo que muchos lo conocen, es este famoso nomograma de Fagan. Ese nomograma de Fagan lo tenemos que tener en nuestro bolsillo y saber cuál es la coeficiente de probabilidad de nuestra prueba. Y para eso nos pide una evaluación pretest, preprobabilidad, que le da el clínico, basado en su conocimiento, en su epidemiología, en conocer el paciente, le va a dar la razón de probabilidad que tenga el positivo o negativo y le da la probabilidad post-test. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un GeneXpert, lo vamos a hacer más adelante, un GeneXpert que me sale positivo para MDR, resistente a rifampicina, y yo leo que el coeficiente de probabilidad del GeneXpert es 50 o 30, digamos. Y yo tengo que es un paciente que nunca ha tenido tuberculosis, que nunca ha estado en contacto con ningún paciente. Entonces yo digo, preprueba, este paciente no es MDR, para mí es sensible y solamente tiene un riesgo de 30%, porque no tiene otro factor de riesgo. Pero como tengo el GeneXpert, un coeficiente de probabilidad muy alto, yo le pongo 30%. Pero si yo le doy un 30% y mi coeficiente de probabilidad o razón de probabilidad positivo me dice que es 30, hago una línea. De 30 paso por 30 y al final 95%. O sea, tengo al final una probabilidad que esa prueba, GeneXpert, coeficiente de probabilidad positivo de 30, y si yo pongo una prevalencia incluso muy baja de que eso sea realmente un MDR, aplicando el coeficiente de probabilidad, por ser alta su coeficiente de probabilidad positivo, nuestro valor al final de probabilidad de que realmente sea cierto el resultado también se incrementa importantemente. De la misma manera opera cuando el valor predictivo es negativo, que es menor a la unidad, y si la prueba me sale negativa y su valor predictivo es negativo, por ejemplo, yo tengo 30% de probabilidad y su coeficiente de probabilidad del GeneXpert es 0,1, de 30 trazo una línea por 0,1 y la probabilidad es menos del 20% de que realmente ese resultado, que el paciente tenga la enfermedad. Entonces, esto es como debemos evaluar nosotros clínicamente cuando tenemos el resultado en nuestras manos. Valor predictivos positivos, y para corregir esto, los coeficientes de probabilidades que se calculan fácilmente con las fórmulas entre sensibilidad y especificidad. Entonces, vamos a avanzar en el diagnóstico de la tuberculosis. En realidad, la parte clínica de la tuberculosis la hemos conocido, revisado mucho, y básicamente casi todas las series apuestan de que el 60% de los casos de tuberculosis son varones. La edad pico de mayor prevalencia o mayor frecuencia de enfermedades es entre 15 y 35 años. Obviamente los menores de 5 años tienen mayor riesgo de infectarse y de enfermarse, igual los extremos de la vida, pero en la vida práctica diaria, cuando es en estos grupos poblacional que tenemos mayor incidencia de tuberculosis. Entonces, eso nos da, paciente que tose, que sea varón en esta edad, ojo, puede ser mucho más factible tener tuberculosis. La forma de la enfermedad depende de la respuesta inmune. Y antes se consideraba primaria, postprimaria o de reactivación. Pero al final el fondo más importante es el escenario. ¿Qué tan importante es la respuesta inmunológica del organismo para responder ante la bacteria? Y obviamente depende de la localización, pulmonar, extrapulmonar, ganglionar, hepática, y las formas multisistémicas, diseminadas o multiorgánicas, que ya tienen que ver mucho con estados de inmunodeficiencia. Esta famosa descripción de Alejandro Dumas en Amedas Camelias habla típicamente de una fase tuberculosa, ¿no? Dice ahí, era delgada, la fase de Margarita Gutiérrez. Delgada, pero bien formada, de pelo negro y rostro rosa y blanco, tenía la cabeza pequeña, de largos ojos como una japonesa, pero vivos, los labios rojos de cerezas y los más bellos dientes del mundo. Esta paciente, ustedes, la novela, tenía tuberculosis, una forma crónica de tuberculosis, y describía en forma lírica esta expresión. Y esta es una santa peruana, la primera santa de América, Santa Rosa de Lima, que muere el 30 de agosto, y este es un óleo que le hacen a ella, y ya se sabe por historia que ella padeció una enfermedad tuberculosa crónica, y muere muy joven, y muere un 30 de agosto, y el 30 de agosto le implementan, en el Perú es el día
de los pacientes con tuberculosis y obviamente los tisiólogos, neumólogos. El 30 de agosto tienen su celebración especial. Estamos hablando de 1600, no tengo la fecha exacta, pero ella es patrona de las Américas y Filipinas. En ese tiempo España llegaba hasta las Filipinas, entonces la primera santa de América. El 30 de agosto es su aniversario. Y es tanta en el Perú es tanta la... Ese es un vals peruano, el tísico, ¿no se han escuchado ustedes? Dice así. Los embajadores criollos, por supuesto. Dice, no me beses que estoy muy enfermo, no me beses, te pido por favor. La transmisión de la tuberculosis, ¿eh? O sea, es un XDR. Ser tísico es mi mal, terrible es mi dolor, la ciencia no puede salvarme, sin saber quién será el dueño de tu amor, para poder consolarnos. O sea, esa. Claro. Y acá pasa el desenlace, pues era un XDR probablemente, ¿no? Que ya no había que darle. Ya no vengas a verme, hoy siento en mi pecho un fuerte dolor. Bueno, acá, tarea, búscalo en Google, el tísico, embajadores criollos, es cultura popular del Perú. O sea, eso nos habla que en los primeros tiempos republicanos, donde empieza el vals peruano, el criollismo, esta enfermedad ha sido altamente prevalente, altamente frecuente, ¿no? Ok, gracias por el karaoke. Esto es lo que se comentaba siempre, ¿no? O sea, la tuberculosis, clínicamente, los grandes clínicos que describen eso hablan de una primaria y una forma reactivación o postprimaria, que tenía una forma endógena o una forma exógena de contagio, pero los estadios en la forma primaria que más se veía en los niños es inactiva, solo hay un PPD positivo o era un IGRA. Activa no evolutiva, se concentraba en alguna enopatía iliar de repente y luego evolucionaba, se curaba, y activa evolutiva que generaba enfermedad pulmonar, extrapulmonar o multisistémica. Y eso era lo que se conocía generalmente. Entonces, las formas clínicas primarias mayormente eran en niños y en otras inmunodeficiencias, suele ser subclínica y los síntomas, como todos sabemos, son inespecíficos. Dentro de ellos siempre se rescata el sudor nocturno como, digamos, el menos inespecífico de la tuberculosis, que es un sudor en la noche, pero la fiebre es vespertina, éctica, con picos importantes algunas veces, pero generalmente en los niños se da hiporexia, irritabilidad, que son síntomas muy generales. Respiratorios, tos, expectoración, disnea, dolor torácico se van instalando progresivamente, y lo que sí, signos generales, fiebre, pérdida de peso, y el eritema nodoso, que digamos no es característico de tuberculosis, pero puede presentarse. Los signos respiratorios no son específicos y los síndromes frecuentes en la forma primaria hay una alveolitis o neumonía, TB ganglionar, pleuritis, importante sobre todo en los adolescentes, meningitis, meningoencefalitis y el patrón miliar importante. En la postprimaria ya estamos hablando de la tuberculosis de los jóvenes a los adultos mayormente, que la más frecuente, la que más síntomas causa, es un comienzo insidioso, larvado, curso crónico, y hablamos que esta bacteria se multiplica muy lentamente, no forma toxinas, exotoxinas, no tiene capacidad agresivas rápidas que reducen esta clínica, y hasta un 5 a 10% de los casos ustedes han visto, no tenía nada de tuberculosis, le hacen un BK, 3 cruces, una cruz, o el paciente estaba completamente sano, tuvo una hemoptisis, le hacen la placa y tenía una caverna enorme, ¿no? Todos creo que hemos tenido algún paciente así que no sin clínica, sin sudoración, sin fiebre, sin nada, debutan con tuberculosis BK positiva. Los síntomas constitucionales también no son específicos y más frecuente en pacientes niños, la fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, que es, digamos, la menos inespecífica, fatiga, cansancio y hiporexia. Los síntomas bastante similares, tos, hemoptisis, esputo hemoptoico previamente, dolor torácico, disnea, cuando ya la enfermedad es mucho más avanzada. Y la forma extrapulmonar, si es ganglionar, si es hepática, si es compromiso renal o meningoencefálico, va a depender mucho del lugar de afección. Entonces, en el tiempo pre-VIH, cuando no teníamos VIH en el entorno, era esto, busca de sintomáticos respiratorios, que se definía tos y expectoración por 15 días en una labor fundamental de detección de casos. La población no VIH. Pero cuando ya hablamos de la población VIH, esos 15 días de tos y flema para definir un caso sintomático respiratorio ya se descarta completamente.
Lo que está proponiendo ahora la OMS, guías de junio de este año, es sospecha de tuberculosis en pacientes con VIH, uno de los siguientes. En niños, pobre ganancia de peso, o fiebre, o tos actual, ya no dicen 15 días, una semana, tos actual, que tenga tos, e historia de un contacto, Y en adultos y adolescentes con VIH positivo, tos actual, no importa la duración de la tos actual, fiebre, pérdida de peso, sudor nocturno. Uno de estos síntomas me hace pensar la posibilidad de que tenga tuberculosis en pacientes con VIH positivos, y vemos de acá cómo el expert ha ganado terreno en esta población fuertemente y lo colocan arriba, muy arriba del flujograma de diagnóstico. Entonces, en población VIH, el expert tiene que cubrir las faltas que tiene la baciloscopía en esta población por ser paucibacilares y el poco acceso a cultivo líquido, que sería también lo ideal. Y basado en este expert, unos de positivo comienza tratamiento para tuberculosis, negativo o no es disponible, se aumenta el diagnóstico, acá puede entrar cultivo, sobre todo importante, y si es tuberculosis, inicio de tratamiento. Si no es tuberculosis, se trata como una afección bacteriana convencional, se vuelve a evaluar, y si es que no hay tuberculosis, se inicia, en este caso, TPI o profilaxis con isoniazida. Entonces, la exploración física, vamos a pasarlo rápido, porque todas estas eran descripciones muy bonitas de nuestro libro de semiología, ¿no? Que se hablaba excelente sobre métodos exploratorios del examen físico de la tuberculosis. Al final, prácticamente no aportan muy poco en la evaluación clínica que vemos acá, por ejemplo, a un enfermo con tuberculosis, ¿no? Estas cosas, obviamente, cuando hay derrame pleural se va a encontrar la matidez, la percusión, la pectoriloquia y todas las cosas que hemos aprendido, pero técnicamente no aporta mucho. La analítica general, puede haber una moderada de anemia de una enfermedad crónica convencional, puede haber una velocidad de sedimentación glomerular elevada, alguna alteración en las pruebas de coagulación muy leves, leucocitosis con neutrofilia en formas agudas, alteraciones hepáticas previo al tratamiento, puede haber por un compromiso hepático de la misma tuberculosis, y algunos síndromes de hiponatremia o secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y bueno, cuando hay compromiso renal, la tríada de Colombino o la hematuria ácida sin bacteriuria. Vamos a entrar al diagnóstico radiológico ya en la mañana. El doctor Caminero ha hablado mucho, que se está capturando lo que es la importancia de la radiología, que se tenía antes, se hacía screenings masivos, con el fotoröntgen pequeño, ¿no es cierto? Había camiones, campañas y eso funcionaba. La OMS descarta eso y el riesgo alto de la tuberculosis. El riesgo DOTS en realidad basa más en baciloscopía, se fija más en los que contagian, en los que transmiten, se enfoca más en eso y pone a la baciloscopía como piedra angular. Lamentablemente, la baciloscopía tiene una sensibilidad muy baja y no ha podido captar. La idea era captar los BK positivos, que son los que contagian, pero no se dan cuenta que también los BK negativos, cultivo positivo, también contagian. Y no detectan automáticamente al 100% de enfermos, su sensibilidad es 50, 60, 70%. Entonces, la radiografía, tanto los rayos X como la tomografía computada, que es, digamos, una forma radiológica más sofisticada, más moderna, tiene un valor importante actualmente. Los hallazgos van a depender de la integridad de la respuesta inmune. O sea, si tengo VIH, no tengo VIH, soy niño, adulto, o más que un tipo de afección, como ya hablamos. Ya se comentó esto tiene una alta sensibilidad y va a ser adecuada para el screening, para el tamizaje. Eso es muy importante. Me va a captar, quizá de 100 enfermos, me va a captar a 120. O sea, me va a captar más de lo que realmente tengo como enfermo. Voy a tener falsos positivos de repente, que por placa pueden ser tuberculosis, pero que no lo son. Pero sí se va a captar al 100% o alto a casi todos los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. Baja especificidad, por eso lo que se requiere siempre, combinarla con una prueba que sea específica. Y como ya vimos temprano, las pruebas bacteriológicas, incluso la baciloscopía, en un escenario de alta transmisión es bastante específica. Mucho más el cultivo, obviamente. Utilidad para el monitoreo en respuesta al tratamiento, evaluación radiológica, eso los clínicos lo vemos generalmente como una ayuda importante, cómo se van cerrando las cavernas, cómo va bajando el infiltrado alveolar, cómo se va desapareciendo el derrame pleural, nos oye bastante. Y luego también una relevancia importante que no se toca mucho, pero se ve mucho, no sé si acá lo ven, pero en Perú vemos bastante
síndromes de pulmón secular post-tuberculosis, que tienen una morbilidad importante por bronquiectasias, síndromes de espasmo bronquial, lesiones muy severas que ayuda mucho en evaluar. Regresamos, la forma primaria, un típico compromiso parenquimal, ustedes van a ver acá hasta el broncoderma aéreo, pero que puede evolucionar espontáneamente y convertirse en el nódulo de Gone, que acompañado con el ganglio regional hacen el complejo de Rank. Entonces, esto es importante para poder discernir en definir una tuberculosis primaria, ¿no? Y muchas veces, cuando no hay PPD, en el Perú hemos estado usando este criterio para dar profilaxis con isoniazida, porque en el Perú se ha puesto menos de 5 años al 100%, y entre 5 y 15 años, PPD positivo. Como no había PPD mucho tiempo, se está usando placa a todos estos chiquitos, y si había sospecha de complejo primario de Gone, que nos hablaba de una infección, inmediatamente pasaban a tuberculina, a isoniazida, a tratamiento por 6 meses. Entonces, eso es muy importante distinguirlo. Otras formas primarias, vamos a ver el derrame pleural, la curva de Damasó, característica, muy frecuente ya en chicos más adultos, jóvenes, que vienen a la emergencia. Es frecuente esto, ver que llegan a la emergencia, ¿no? 14, 15, 16 años, chicos con fiebre, las cultas, no pasa el murmullo, hay una pectoriloquia, una egofonía, placa, punzas líquido citrino, ADA alto, ¿no? Tuberculosis. Muchos de ellos se resuelven espontáneamente, pero vale la pena tratarlos porque van a responder rápido. Y esto obviamente es una irritación meningia porque el primer foco de infección está cerca de la meninge y drena y va al espacio pleural. La otra forma primaria, vamos a ver en chicos más pequeños, es el compromiso linfático mediastinal con mediastino ancho, y en una tomografía se ve espectacularmente cómo los ganglios linfáticos, con esa doble capa que siempre es casi característica, denota necrosis gaseosa y todo lo demás, ¿no? Entonces, tuberculosis ganglionar. Y la postprimaria, la lesión más frecuente es la consolidación heterogénea en parche, o sea, hay infiltrado heterogéneo en parche sofocal que toma segmentos principalmente apicales y posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, o sea, siempre la parte superior de los lóbulos, básicamente por la mayor tensión de oxígeno que existe en esta parte del pulmón. Suele haber nódulos mal definidos y opacidades lineares, y se estima que las cavernas están presentes entre el 20 a 45% de enfermedad activa. Y eso es un dato que lamentablemente no lo hemos tenido en cuenta en Perú mucho tiempo, y ya hay mucha evidencia clara que cuando hay caverna, una fase intermitente de 2 veces por semana era lo peor. Entonces hemos estado tratando por lo menos al 20 al 40% de los pacientes con tuberculosis con caverna inicial, con esquemas intermitentes 2 veces por semana. Se ha corregido 3 veces por semana y esperamos corregirlo a diario muy pronto, ¿no? Porque este dato es espectacularmente cierto. Menos frecuentes en la fase de reactivación va a ser las adenopatías ciliares, que es mucho menos frecuente, y derrames pleurales unilaterales, que son menos frecuentes que las formas primarias que sí tienen ese tipo de compromiso. Entonces, toda esta constitución se ve. Eso es lo típico que vemos en un caso muy avanzado, ¿no? Vienen con su lesión importante, ¿no? Una caverna. Casi siempre, ustedes saben distinguir, la caverna tiene paredes gruesas. Entonces, es una forma característica de una caverna, lo de cambio de una bula, de una bronquiectasia, por su localización superior, básicamente, porque acá es donde está dando la respuesta. La destrucción la ha hecho, como ya vimos en la mañana, el propio organismo, porque el sistema inmune es adecuado, hay destrucción tisular y hay una respuesta inflamatoria que genera una pared muy gruesa, generalmente muchas veces tabicada. Además, hay lo que se llama la ramificación lineal con opacidades nodulares, lo que se conoce por tomografía como el árbol en brote, en inglés tree in a bud, que habla de enfermedad activa, que eso es muy difícil de verlo en la placa, pero sí se ve bastante bien en la tomografía, sobre todo que es subpleuralmente. Vamos a ver estas imágenes. Y las cavernas, que las cavernas casi siempre nos van a hablar de actividad de enfermedad. Y las cavernas tienen que tender a cerrarse para poder evaluar una evolución radiológica favorable. Esta lesión árbol en brote, diseminación endobronquial, necrosis gaseosa, fistuliza, entra un bronquio y sigue diseminándose y va
va llenando linealmente con acumulación de pus que va a definir más o menos este patrón que lo vamos a ver muy bien en la siguiente slide. Y es el patrón que nosotros buscamos, el patrón de árbol en brote. Entonces acá ustedes van a ver un árbol con brotes, ¿no es cierto? Entonces este patrón no es característico de la tuberculosis, ojo, pero sí nos habla de una enfermedad activa que se está diseminando, que está habiendo una necrosis gaseosa. Miren ustedes acá, árbol en brote. Acá todo está bien, el pulmón bien, pero en esta zona, solo en esta zona, miren ustedes, la lesión típica de árbol en brote que define la enfermedad activa, ¿no? Actividad de enfermedad, que es lo que queremos definir bien. Esto es actividad de enfermedad, o sea, no está yendo bien el paciente, no está curándose bien, hay que ver qué se hace. Y bueno, ya la forma miliar, que bueno, en la placa no se ve bien por la calidad de la imagen, pero básicamente son micronódulos pequeños, de 3 milímetros, distribuidos en ambas zonas pulmonares, al azar, totalmente al azar, y generalmente se acompañan de engrosamientos de las cisuras, ¿no?, del septo, ¿no?, que va acompañando por un patrón a veces de vidrio esmerilado, ¿no?, o un vidrio desgastado, despulido, que se asocia mucho ya a enfermedad muy avanzada y a síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Entonces esto es característico también de tuberculosis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Lo que vemos bastante en VIH, vemos el síndrome de reconstitución inmune. Entonces, tanto la forma neumónica como la forma ganglionar puede exacerbarse. Es un caso clínico de un paciente con VIH que inicia tratamiento antirretroviral y a cabo de los 2 primeros meses comienza a tener un mediastino ancho y que se conforma realmente que una linfadenitis tuberculosa como respuesta inflamatoria esto es como una enfermedad de desenlace inesperado, una respuesta paradojal. Igual se puede dar en forma alveolar neumónica, ¿no? Y bueno, las lesiones crónicas, que ya vamos a ver pulmones destruidos completamente, ¿no?, que eso es muy frecuente en nuestro medio a veces ver estos pacientes, que todo el pulmón de un lado ya está colapsado, ha tomado al otro lado, ha saltado al otro lado, con lesiones múltiples, que podemos verlo en un patrón diverso de cavernas, lesiones fibróticas, tracciones, atelectasias. Y lo que vamos a ver también es empiemas, pus crónica que comienza a drenar por necesidad, el empiema de necesidad y toma la pared y luego se hace una fístula, ¿no?, una fístula importante que todavía vemos estos pacientes cuando ya la TB es parte de la pared torácica. Otra lesión secuelar que nosotros hemos visto morir por esto no son aneurismas, el aneurismas de Rasmussen, que se forma por la lesión crónica que invade este tejido, y vienen con ustedes con el contraste, esto se llena y esto fácilmente produce una hemoptisis masiva, ¿no? Ustedes han visto morir a gente por hemoptisis, pues terrible, ¿no? Es espectacular, estando totalmente consciente en menos de 2 minutos, y eso se suele ver en las emergencias. Entonces, y esas son las lesiones secuelares, ¿no?, que post-tuberculosis, y eso sí hay bastantes personas que vienen constantemente porque se infectan estas bronquiectasias, a veces son quirúrgicas, a veces no son quirúrgicas, y la gran ventaja de en este caso la tomografía nos sirve para definir si hay todavía opciones quirúrgicas para poder aliviar la morbilidad de estos pacientes que vienen con este tipo de lesiones. Algunas ventajas que dan, yo sé que sobre la tomografía, sobre la radiografía, que como clínicos podemos considerar. Obviamente el costo es mucho más elevado, pero vamos a tener en cuenta que a veces la placa puede ser normal con mínimas lesiones e inespecíficas en casos de tuberculosis activa. Entonces, puede fallar en reconocer adenomegalias mediastinales, la placa, pasar por alto anormalidades leves, sobre todo en los lóbulos superiores, porque hay parrilla acostada, hay clavícula que a veces no se logra bien. Y se ha visto que la tomografía es menos sensible que los rayos X convencionales menos sensibles que la tomografía. Eso es un estudio donde el diagnóstico inicial correcto lo hizo la tomografía, los rayos X 49% y la tomografía en un 91%, y excluyó correctamente al 76% de las personas. La detección de cavernas en 41 pacientes, la tomografía de alta resolución detectó 58% de cavernas versus solo 22% de cavernas la placa de rayos X. La T define mejor actividad de enfermedad. Ya vimos que la tomografía puede tener lesión de cavernas, detectar mejorlas, y esta imagen
de árbol en gemación o en brote, ¿no? Y obviamente complicaciones pleurales, empidemas, fístulas y sobre todo la utilidad para definir mejor la opción quirúrgica. Eso es muy importante cuando tienes pacientes que vas a necesitar la opción quirúrgica por el compromiso severo que tienen o el patrón de resistencia tan importante. Okay, vamos avanzando. La histopatología ayuda bastante en pleura, en ganglios, algunas biopsias pulmonares también, y lo que se ve es la reacción de tipo 4, que representa esta respuesta con un granuloma característico que se forma por células multinucleadas o células de Langerhans, y alrededor de focos de necrosis gaseosa, como vemos acá, alrededor de células epitelioides. Acá lo importante, siempre, casi nunca lo hacen, pero hay que pedir que en la histopatología hagan también tinción como ácido alcohol resistente, ¿no? Con tinción VAR para definir mejor. Esto no es un granuloma, pero suele verse sí, igualmente ácido alcohol resistente en la misma histopatología. Entonces habría que exigir mucho a nuestros patólogos o a los que hacen las tinciones también incluir la coloración de Nielsen en el granuloma para poder identificar estas formas. El PCR en muestras parafinadas, hay muchos reportes y la verdad lo que hay que importante es saber qué tipo de PCR nos hacen, porque hay PCR in-house, comerciales, etc. Entonces, acá hacen ese sistema, PCR de los tacos de parafina. Hay algún laboratorio privado que lo hace de repente. En Lima hay bastantes que hacen este estudio. Y la PCR realmente hay que tener mucho cuidado, sobre todo saber que te expliquen bien qué tipo de PCR. Están haciendo un real-time PCR, están usando un nested PCR, un emi-nested PCR. La cosa que las formas comerciales, que incluso te incluyen para bacterias tuberculosas y no tuberculosas, tienen un rango de sensibilidad en 70 a 95%, pero su valor predictivo positivo, o sea, si es correcto, el análisis va a ser tuberculosis realmente alto, y si es negativo, realmente todavía no te excluye totalmente la tuberculosis, el PCR. Ok, entonces, hay bastante literatura al respecto, he traído solamente esta, tener mucho en cuenta qué tipo de PCR está utilizando el laboratorio, que sea muy explícito en decir qué tipo de reactivo está usando para poder tener una mayor o menor confianza en este resultado. Vamos a avanzar a la parte microbiológica que, como ya comenté, esto bastante ya ha hablado Pepe, y lo que vamos a hablar es un pipeline que llaman, o una línea de tiempo, cómo se pensaba en el 2011 que iban a hacer los ensayos, los pruebas de laboratorio a nivel periférico, a nivel intermedio o a un nivel de referencia. En rojo está todo lo que ya al 2011 ya se había sido respaldado por la OMS, y en azul lo que estaba en proceso de ya terminar la evaluación, y en verde estaba lo que estaba empezándose. ¿Qué se ha avanzado rápidamente? Primero, que el cultivo líquido se ha vuelto un fuerte respaldo. Cultivos comerciales, sobre todo, se ha respaldado bastante el MGIT, el BACTEC. Una rápida identificación del complejo, hay métodos inmunocromatográficos que también se han validado adecuadamente. El LPA, que es la primera versión del Hain test o Genotype, también respaldado por OMS. Estamos hablando de un nivel de referencia, donde es complejo, hablamos de un instituto nacional. Y hay unas pruebas no comerciales, ¿no? Que están en ellas el MODS, el GRIES y el CRINO, no sé qué es. Y bueno, y en segundo a nivel intermedio ya se ha avanzado estas definiciones de solo 2 especímenes en lugar de 3, una nueva definición de frotis positivo, incluyendo los paucibacilares o un bacilo por lo menos que ya es considerado BK positivo, la microscopía LED con fluorescencia LED, la estrategia de diagnóstico en el mismo día, que lo vamos a ver más adelante, y la versión expert en un nivel intermedio. Ya se ha aprobado también para el nivel periférico los ensayos de ácido nucleico manuales de segunda generación, que vamos a ver más adelante también, y ya se ha aprobado también el LPA, el Genotype para XDR, sobre todo la versión 2.0. Entonces, en ese escenario estamos moviéndonos ahora. Esto es bastante ilustrativo, que nos dice cuál es el umbral para que un BK sea positivo. Más o menos tiene que pasar, se estima, 5 meses, desde que un paciente no se siente bien hasta que está demasiado enfermo, para que el BK lo pueda captar a una concentración de 10.000 bacilos por cultivo, por mililitro de esputo.
Entonces, son este umbral de la vaciloscopía la que ha motivado a que se tenga que generar pruebas mucho más precoces para detectar tuberculosis, en lugar de esperar tanto tiempo, que van a pasar como los ocultos, aquellos que no son captados en el año, van a pasar al siguiente año, y al final muchos de ellos no van a ser diagnosticados ni tratados. Avanzamos sobre la vaciloscopía. La vaciloscopía o el estudio de frotis es una técnica muy antigua, tiene muchas ventajas, sobre todo es simple, el costo es bien bajo, rápido, es point of care, o sea, si es un laboratorio simple puede hacerlo, y su especificidad es alta, sobre todo en áreas con alta endemicidad. O sea, lo que va a hacer acá, generalmente con clínica compatible, esto es tuberculosis. Identifica los casos más infecciosos y realizado con un laboratorio que tiene una mínima capacidad, no necesitas una cabina de bioseguridad o lo demás. Las desventajas es que necesitas un umbral muy alto para tener una prueba BK positiva, entre 5.000 a 10.000 bacilos. La sensibilidad es baja, de 50 a 60%, y puede incrementar si se utiliza fluorescencia. Hay gran número de casos no diagnosticados. Bueno, y la contagiosidad es mínima realmente si se utiliza un adecuado mechero Bunsen, un respirador con filtro de 95 y un adecuado manejo de ventilación natural de los laboratorios que se ejecuta esto. Entonces, no necesitamos cabinas de bioseguridad, pues eso es muy importante, y tampoco no podemos hacer nuestra vaciloscopía solamente con un mechero de alcohol. Necesitamos una buena corriente de aire caliente que sube llevándose los aerosoles que se producen al abrir, hacer la extensión y todo eso con un respirador de 95 adecuado va a ser suficiente. Es muy importante esto, la calidad de la muestra, y esto se tiene que incidir mucho, que la muestra debe ser tomada bajo un estricto monitoreo de que es del paciente y que tiene la cantidad y las características más correctas. O sea, porque mucha gente ya tome la muestra, da una muestra que es saliva y no tenemos una buena, adecuada cantidad de muestra ni calidad de la muestra. Más o menos, vaciloscopía, 24 a 100% de los casos confirmados de pacientes infectados por VIH tienen vaciloscopía negativa, y eso es un grupo muy importante, por lo cual de lejos el ExPERT tiene que reemplazar la vaciloscopía en esta población VIH. Obviamente no distingue TB sensible de TB resistente, ni tuberculosis de micobacteria no tuberculosa. Entonces es una limitante esta prueba, y las técnicas de concentración incrementan la detección, pero la OMS aún no respalda la concentración, sobre todo por la factibilidad de hacerlo en el primer nivel de atención, y la estrategia de 2 muestras en el mismo día la vamos a ver ahora. ¿Cómo es esto? Y 2 muestras son suficientes antes de 3. Acá están utilizando 2, 3. 2, ok, genial. Entonces, este es un ensayo, este es un metaanálisis, un Lancet, que demuestra que el incremento de la sensibilidad bajo técnicas de concentración. Y lo que queremos son diferentes estudios en India, en África, en Etiopía, donde vamos a ver claramente la cantidad de muestras, el tipo de concentración que se ha usado para contaminar hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, NALC, el tipo de centrifugación que se ha usado, y más o menos esta es la prueba directa, o sea, la que se hace el esputo, se abre el material y saca la parte más purulenta, ¿no es cierto? Y eso se hace un frotis y se extiende en una lámina. Eso es el BK directo que llamamos, ¿no? Y este es el BK concentrado. Entonces el BK directo, miren ustedes la sensibilidad, 43% en esta serie en Malasia, 57, 57, 68, una sensibilidad 31%, esta es 80%, sí llama la atención, de la India, pero cuando hacen el método de concentración y una vez que se sedimenta, se descarta el sobrenadante y con el pellet se hace recién la extensión, se ve que esto incrementa en 9, 8, 19%, 19%, 29%, 39% en las series diferentes que se evalúan. O sea, tiene un valor importante el centrifugar la muestra y hacer una vaciloscopía a partir del pellet. Pero, como les comentaba, la OMS no lo recomienda con un procedimiento porque para hacer esta centrifugación sí necesitas una cabina de bioseguridad y ya estás generando más aerosoles y no lo puedes hacer en un primer nivel de atención completamente, muy factiblemente. La otra intervención importante que ya la OMS respalda mucho es la microscopía con fluorescencia LED, que no requiere cuerpo oscuro, no requiere una bomba de mercurio como era antes para la luz ultravioleta, sino ya son microscopía LED y
comparada con el cultivo, tiene una sensibilidad de 89, 97%, 17 más que el 100 Nielsen y reducción del tiempo de lectura, porque acá las láminas se leen no a 100x, sino a 40x. Entonces, en menos tiempo voy a avanzar más campo de mi lámina, voy a poder leer mi lámina adecuadamente más rápido. Se recomienda básicamente a los laboratorios que tienen alta carga, hospitales, centros de referencia que tienen más de 40 o 50 muestras por día que procesar. La indicación es ese tipo de microscopio que tiene una sensibilidad mayor y una mejor rendimiento en cuanto a tiempo. Y esto es el Front Load, que es también otro Lancet que da la idea que compara el estándar, que era, nosotros antes tomamos la muestra, al momento que el paciente viene, ¿no es cierto? Le decimos, deje su muestra y traiga una muestra mañana, ¿no es cierto? Porque la primera muestra de la mañana es la más importante, en condiciones de ayuno, y esa muestra es la que más representa. Entonces, este estudio, esto es ya un análisis de varios estudios, demuestra cómo el estándar, que es Spot Morning versus Spot Spot. Spot Spot es la muestra que, las dos muestras las tomo en el mismo día. O sea, el paciente viene y le tomo las dos muestras en el mismo día y lo comparo versus Spot Morning, o sea, en el mismo día y el día siguiente. La sensibilidad, 64% en esta serie, 63% en esta serie en Front Load. En esta otra serie, 73%, 69%. Y esta es otra que tiene 3, Spot, Morning y Spot, versus Spot, Spot en el mismo día y Morning al día siguiente. 69, 69, 79, 80%. La conclusión es que no hay diferencia estadísticamente significativa y la OMS propone implementar la técnica de las dos muestras en el mismo día. ¿Perdón? El tiempo de intervalo de tiempo no lo especifican, pero es estándar. O sea, nosotros en el Perú hemos usado 30 minutos, porque es el paciente que viene, deja una muestra, termina sus trámites y luego deja su segunda muestra el mismo día. Son 30 a una hora. Es lo que hemos trabajado. ¿Habría diferencia de que sea dos muestras al mismo tiempo? O sea, simultáneamente al mismo tiempo. O sea, 12, se le compra muestra, ustedes se le compran otra muestra. Eso, por ejemplo, es una pregunta interesante. Nosotros, cuando hemos revisado esta evidencia, lamentablemente este spot hay bastantes criterios, ¿no? 30 minutos, 45 minutos, 2 horas. Un promedio hemos puesto 30 a 1 hora, que está en nuestra norma nacional en Perú. Ahora, no se ha implementado al 100%, sino lo estamos aplicando solo en emergencias, ¿no? Tú sabes que el paciente viene en emergencia y tú no tienes la opción que no va a regresar al día siguiente. O paciente que viene de tránsito, por ejemplo, los choferes de transportistas públicos, transportes que están con tos y siguen su camino. O gente que viene de las zonas de provincias. Entonces, gente donde tenemos alta sospecha o alta probabilidad de que no va a retornar al día siguiente, pueden aplicar esto diagnóstico en el mismo día, que está avalado fuertemente por la OMS como una medida operativa de no tener pérdida en la segunda muestra, ¿no? Porque es lo que ocurre. El paciente deja su muestra y ya no viene el día siguiente. Entonces, para evitar esas pérdidas de segunda muestra que contribuyen también al diagnóstico, van a ver que no hay diferencias estadísticas significativas en cuanto a sensibilidad como a especificidad. ¿Ven ustedes? Es prácticamente nula la diferencia en estos dos valores de tipo de test de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, seguimos. Sí. Nosotros tuvimos también una discusión para ponerlo de forma más universal, pero la gente todavía tiene mucho feeling a la muestra del segundo día, en la mañana, que es la más importante. Entonces, no le presentamos la data y todo esto. Y al final se ha quedado como que en las condiciones en que el clínico, el enfermero, sospeche de que el paciente no va a retornar a su segunda muestra, aplica el mismo día, el mismo día. Con media hora, con una hora, que es bastante práctico también. Cuando hay indicación de vaciloscopía, ¿no? Uno puede indicar la vaciloscopía porque es sintomático respiratorio, pero uno puede indicar vaciloscopía porque está tosiendo con sangre, ¿no? O sea, ahí la indicación es clínica o programática. La programática es que lo hace hasta el vigilante del centro de salud que está tosiendo, le pide la vaciloscopía. Pero la parte clínica ya es el médico que
tiene la placa, tiene la clínica, tiene la epidemiología y no tiene síntomas respiratorios, pero es VIH positivo y tengo que descartar tuberculosis, entonces le pido esputo y aplico este criterio de diagnóstico en el mismo día. ¿Ok? Seguimos avanzando. Y luego vamos al cultivo, que ya ha hablado muy bien Pepe. Acá es cada vez más evidencia de que debemos virar a cultivo sólido, a cultivo líquido. El cultivo líquido es altamente sensible, específico, va muy bien y bueno, el sistema antiguo, el Bactec 460, el sistema Bactec 960, y ahora el Bactec 320, que solamente tiene una de estas plataformas, que también es más económico, pero también hay el Bactec manual, que también vamos a hablar un poquito, que es más económico incluso. Entonces el umbral, miren, 10 bacilos. En el esputo, ¿cuánto era? 5.000 a 10.000, ¿no es cierto? Para tener un caso acá, hasta ahora es lo más sensible. Aunque en la mañana yo, doctor Camino, nos ha hablado del Ultra, ¿no es cierto? El Expert Ultra, que se compara a este umbral de detección. La publicación está, ¿no? Ha sido un CROI muy interesante. Hay que ver cómo se da en el campo, ¿no? Pero aparentemente el último Expert tiene este mismo umbral de detección y lo compara al cultivo medio líquido. Entonces son medios selectivos, permite la detección de resistencia a drogas, eso lo hemos trabajado bien con primera y segunda línea, permite tipificación molecular y análisis de virulencia en medios líquidos, definitivamente disminuyen el tiempo de detección del bacilo. Y en 2007 la OMS respalda las pruebas, el cultivo y las pruebas de sensibilidad en países de medios y bajos recursos. Estos retrasos en las pruebas pueden reducirse a 10 días, comparado con 28 o 42 días en medios convencionales, que se aplicaba siempre el Lowes-Jensen. Y obviamente hay reportes que incluso hacen que sea más sensible para detección de micobacterias en un 20-30% sobre el medio sólido. Y esos son los sistemas Bactec automatizados. Acá me dicen que tienen 2 de estos equipos, pero también este sistema Bactec manual. Entonces en el Bactec manual no necesitamos todo el equipo sofisticado, solamente comprar el rack de tubos que viene, que se aplica en el Bactec, lo cultivamos en una estufa convencional, hacemos todo el procedimiento convencional y la lectura que lo hace este equipo tan sofisticado automáticamente y todo lo demás con parámetros importantes puede ser reemplazado por este sistema de luz ultravioleta que va igual a dar una coloración. Entonces este dispositivo comparado con el equipo enorme que tiene de Bactec es igual de conveniente, sobre todo para países en desarrollo. Entonces, vamos a pasar esto, y este es un análisis que hace el grupo del doctor Gotuso en Perú sobre el sistema manual del MIGIT para detección de tuberculosis en un escenario de alta transmisión de tuberculosis. Entonces, lo importante fue un grupo importante, casi 1.500 pacientes con más o menos 4.200 muestras que se evaluaron. En este estudio tuvieron como gold estándar el Lowes-Jensen. Y bueno, quizás no va a ser lo más conveniente, pero ellos compararon que la especificidad, sensibilidad y especificidad para el esputo y el MGIT fueron, acá sorprende la sensibilidad tan alta que tienen para esputo, pero es un esputo concentrado, o sea, eso es un esputo con concentración previa, pero está por encima el MIGI, ¿no? 97.1 con una especificidad de 98.9%. Lo que llamó la atención, la tasa de contaminación fue 1.4, bastante baja. Se espera hasta un 10% de contaminación. 1.4 es bastante baja y eso hace pensar no un buen rendimiento, sino una sobredecontaminación. Entonces, una contaminación muy baja nos tiene que hacer pensar también en que el laboratorio posiblemente esté quemando toda la bacteria y está quemando todo el mundo y va a tener muchas tasas de falsos negativos. Entonces, eso se discute bien en este artículo. Lo que sí es bien claro, se reduce a 11.8 días en MIGIT manual versus 23 días en Lowes-Jensen. Y un segundo MIGIT solamente incrementan con 1.6%, que es un dato interesante también. O sea, si yo hago un primer MIGIT adecuadamente, un segundo MIGIT solo me incrementa en 1.6% de casos más. Entonces, en la mañana el doctor Camilo habló que el cultivo medio líquido es una prioridad número 2, 3, la pusiste. No, es que lo tienen, es que tienen el MIGIT.
Claro, hay que aprovechar las máquinas que tienen. Pero si necesitan descentralizar en cada zona del país, etcétera, quizás no echar número a los BACTE complicados, sino tener que esta opción de, hay el MIGIT manual, que es más económico y solamente necesitamos gente apasionada en el laboratorio, que lo hay, y que quiera hacer estas cosas, ¿no? Entonces sí hay evidencia que funciona muy bien. Y este es otro método que a mí me gusta mucho en particular porque nos ayuda bastante en la clínica, al menos me ha ayudado mucho durante mi tiempo residente en Lima, porque tenemos mucho paciente con infección VIH, mucho paciente que llega a los hospitales de tercer nivel derivados de periferias que vienen muy mal, VIH que vienen muy mal sin targa, y este sistema Bactec, no sé si lo tengan acá, es bastante comercial, que tiene una botellita que es el Bactec Mico F Lytic. Entonces, mico para micobacterias, F para hongos y Lytic porque tiene la capacidad de destrozar los glóbulos blancos, lisar los glóbulos blancos y permitir que crezcan las bacterias o los hongos que están dentro de los glóbulos blancos, macrófagos, monocitos, neutrófilos, etc. Entonces, esta botella nos ha permitido, en un estudio que hicimos en 48 pacientes en estado SIA con menos de 100 CD4, encontrar 22 aislamientos de 13 pacientes. Todos ellos fueron al final Mycobacterium en tuberculosis, porque una vez que crece acá la bacteria, la máquina te dice crecimiento positivo, se hace un bar y luego se hace un capilia, después le va a mostrar, y se identifica, y todos eran tuberculosis. Y tuvimos bacteremias, o sea, bacteremias o micobacteremias por Mycobacterium tuberculosis en sangre en pacientes con SIDA febriles. Encontramos médula ósea, espiral médula ósea positivos para tuberculosis, esputo obviamente, que también se trabajó en esta botella, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido pericárdico, todo nos crecía en esta bacteria. Esta bacteria era impresionante en pacientes, repito, en pacientes inmunosuprimidos que tenían formas diseminadas de tuberculosis. A mí me interesa mucho valorar esta botella en niños que tienen un comportamiento similar. Los niños tienen enfermedad sistémica y a veces es más fácil tomar una muestra de sangre, si están febriles sobre todo, y tratar de buscar en esta botella Mico F Lytic el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis. Y lo que les comentaba, la OMS ya respalda este sistema de capilas. No sé si ustedes lo tengan acá en el INSPI, lo tienen, el sistema de tipificación inmunocromatográfica basado en este antígeno MPT64. Ok, esto nos ha ahorrado mucho. Antes se hacían las pruebas bioquímicas con cultivos, ¿no? Las pruebas de la ureasa, etcétera, para determinar el complejo, si era tuberculosis o qué familia. Esto en 5 minutos, máximo 15 minutos, uno pone una suspensión que tengo de un MGIT o tengo de un Bactec M-Lytic o de una suspensión de sólido que resuspendo en suero fisiológico, pongo una gotita y en 5 a 15 minutos, si tengo 2 bandas, me dice esto es complejo tuberculosis. Y al ser complejo tuberculosis me olvido que no es una micobacteria y comienzo a manejar como tuberculosis ese aislamiento que he tenido de bacilos ácido alcohol resistentes. Esos son kits, es bastante práctico, bastante fácil de usar, con una especificidad alta y sobre todo lo que ya les comenté a ustedes. Ustedes fíjense en esto, valor predictivo positivo y negativo de la prueba, ¿no? Que también es alto. Entonces, si es positivo, realmente es positivo. Ok. Bueno, esta parte es ya, vamos a avanzar eso rápido porque acá el doctor Caminero ha hablado bastante de esto. Los grupos de riesgo son 3 grupos importantes, eso lo define muy bien y eso nos ha enseñado el doctor Caminero en Perú, poder tipificar a nuestro paciente de acuerdo al riesgo que tiene. Generalmente, la mayoría de este tipo de información que captamos del paciente cuando viene a nuestra consulta, no la tenemos escrita, porque esos pacientes han recibido tratamiento en otro lugar, en otro sitio, en otro centro, en otro hospital, en otro país, y muchas veces toda esta información nos resulta que el paciente o no la conoce, o nos engaña, o nos oculta información, por muchas razones. Entonces, una desventaja de hacer una aproximación basada en factores de riesgo como esto, es que muchas veces toda esta información es subjetiva y no está registrada en nuestra clínica que nos toca al paciente. El paciente lo vemos entrar por la puerta y no sabemos qué pasó y muchas veces o no define bien
su historia anterior de la enfermedad porque desconoce, o nos trata de ocultar información porque realmente no quiere mostrar que ya ha tenido tuberculosis antes, o que ha fracasado, que ha fallado, por estigma, porque lo van a tratar mal, etc. Pero en ciencia cierta, si nosotros llegamos a definir la historia de exposición a fuentes de contacto o la historia de enfermedad previa a la tuberculosis, esto es como deberíamos clasificar a nuestros pacientes de acuerdo al riesgo de infección, de probabilidad de tener tuberculosis MDR. ¿Ok? Entonces, ya lo repitió bastante bien, el más alto de todos, lo menciono, es aquel paciente que tiene MDR, que se ha expuesto un caso, muy al punto de vista bacteriológico, deberían tener MDR, aquellos casos crónicos de los que fallan a categoría 2, ¿no es cierto? Todo paciente que falla a categoría 2, de hecho, más del 80% va a ser MDR. Y hablamos de esto bastante bien, doctor Caminero, va bajando en cuanto a tipos de enfermedad y otras condiciones. Y esto es lo que siempre también rescato mucho del doctor Caminero, es la historia detallada, dirigida de los fármacos. Exhaustiva, 1 hora con el paciente, ¿no? Con la tabla que mencioné en la mañana. Y acá hay un dato importante, ¿no? Idealmente poner en estante con cajas con los medicamentos que tiene el país, esta ampolla, esta pastilla tomó, esto no tomó, porque el paciente no es médico, no es profesional de salud, no se acuerda más que las blanquitas, las rojitas, las amarillitas, la ampollita, entonces, claro, entonces, y no hay una historia que nos diga lo que tomó, porque el paciente se trató en otro sitio, ¿no? Entonces, pero sí tomé, doctor, sí me acuerdo, ¿cuál? La blanquita, 2 amarillitas, 1 rojita. Entonces, esto es vital, porque, como ya hemos visto, las pruebas de sensibilidad son muy limitadas. Entonces, pero esto nos va a explicar a qué el paciente está expuesto y a qué medicamentos creo que ya desarrolló resistencia dependiendo del tiempo de exposición que ha tenido. Entonces, avanzando, ya las pruebas, esto lo vamos a avanzar rápido porque ya el doctor Caminero ha hablado bastante de esto y veo que están durmiendo por ahí al fondo, así es que vamos a avanzar más rápido. Es el almuerzo, la hora. Bueno, fármacos de primera línea ya estábamos. Isoniazida, rifampicina, de lejos los más importantes, menos válidos, strepto y etambutol. Y piracinamida, lamentablemente necesitamos como mejor gold estándar ahorita el BAC. Hasta que no salga el PNSA, que es el gen que más se asocia a piracinamida, pero tiene bastantes mutaciones, porque no es fácil conseguir una prueba, una sola prueba, es que todavía no se lanza piracinamida, pero va a ser muy importante tener una prueba rápida. Mientras tanto, Bacter, que es por ahora el gold estándar. Y la piracinamidasa, que lo hacemos en Perú y acá también, ya hablamos muy bien, hay muchos falsos negativos que dan mucha sensibilidad. Fármaco de segunda línea, buena reproducción, ¿quiénes? Inyectables y quinolonas. O sea que se hacen en este laboratorio A, B, C, D y en todos sale el mismo resultado. Menos o mala, y no son creíbles, etionamida y paz, y muy mala cicloserina. Cicloserina, al menos en la serie que les voy a mostrar, es sensible a todo, porque no es adecuada a su método de diagnóstico. Concretamente, fiable, rifampicina y isoniazida, menos fiable para inyectables. Seguimos. Acá me da mucho gusto que estén usando el GRIES, lo han comentado mucho durante las preguntas temprano. El GRIES tiene su razón de ser, nosotros lo hemos usado mucho el GRIES en los años 2004, 2005, al 2008, 2009 y todavía sigue usándose un poco GRIES. El GRIES es una prueba fenotípica, colorimétrica, de una reacción bioquímica que nos permite distinguir que hay crecimiento microscópico, cuando todavía las microcolonias no son visibles al ojo humano. Aplicando este reactivo de Gries puedo identificar que hay crecimiento al virar el color a un color violeta. Es respaldada por OMS, sirve tanto para detectar tuberculosis a partir de esputos BK positivos, una cruz o más, y también hay el Gries indirecto, que es a partir de cultivos, de aislamientos primarios de Mycobacterium tuberculosis. El problema es que demora entre 3 a 4 semanas y hay un buen número de resultados indeterminados. Sobre todo con la isoniazida tuvimos muchos problemas que había que esperar recién a la 3ª o 4ª semana para poder revelar la isoniazida, porque al comienzo, si se revelaba, teníamos una tasa no adecuada de concordancia con el método de proporciones. Luego se implementó el método MOTS, y esto es un método también fenotípico. Tiene un tiempo promedio de 7 días, un poco menos de todos si son BK positivos, y hasta 15 días en los BK negativos,
y tiene la particularidad que además el GRIES detecta solo MDR. El MOTS detecta, como el GeneXpert, detecta tuberculosis, porque es un cultivo líquido, y simultáneamente detecta resistencia a isoniazida y rifampicina. Esto ha sido todo un proceso de estandarización que se ha llevado a cabo en Perú, en la Universidad Cayetano Heredia, y tiene una concordancia excelente con método de proporciones. La desventaja que necesitas un personal más o menos capacitado, apasionado. Hay mayor riesgo de bioseguridad porque estás trabajando con un método in-house, con cultivos líquidos. Y bueno, los costos eran más o menos comparables y hablaban de falta de estandarización y problemas en el terreno. Afortunadamente, es Luz Caviedes. Luz Caviedes ha fallecido hace 2 años. Ella es una bióloga que desarrolló todo este proceso de MOTS desde el año 2000, que ella publica su primer reporte del MOTS, y ella demostró que este método lo podía estandarizarse tanto para detectar tuberculosis y detectar simultáneamente MDR. En honor a ella, muchos los llamamos la prueba de Caviedes o el método de Caviedes. Ella tenía un problema de esclerodermia importante, ¿no? Que avanzó y se asoció con un hepatocarcinoma y lamentablemente falleció. Pero su historia es típicamente la persona de provincia que viene de condición muy humilde, pero con una inteligencia muy importante y que es apoyada por gente de la universidad que le paga los estudios, la becan a Estados Unidos, hace investigación, es magíster, es un PhD al final en la Universidad de Harvard, saliendo de abajo, y viene y comienza a desarrollar y ha recorrido todo el mundo enseñando MOTS. Ella muy bien hubiese patentado este método, hubiese ganado dinero, pero él no lo patentó en ningún momento, lo enseñó a todo el mundo, hizo su video para que lo reproduzcan, y era bonito cuando ibas a los congresos mundiales y gente de Checoslovaquia presentaban artículos de MOTS. ¿Y cómo aprendí MOTS? Por el video que está publicado en YouTube. ¿Fue ella entonces yo no sabía que fue Caviedes? ¿Fue ella la que empezó el MOTS? Claro, Luz Caviedes es la que... Y saben, yo les cuento la historia. Luz Caviedes, porque me la ha contado Luz directamente. Ella estaba comparando métodos de cultivo, sobre todo el REMA, el tema que son colorantes naturales biológicos, comparado con un sistema BACT, que era un sistema automatizado, era inglés. Y ella, por curiosidad, comenzó como también hacían cultivos celulares en su laboratorio, comenzó a utilizar estas placas de cultivo celular que les muestro acá, y comenzó a darse cuenta que con un microscopio invertido, que mire el objetivo hacia abajo, como sedimenta la bacteria está creciendo, podía ver debajo de los pozos cómo la microbacteria iba desarrollándose todos los días. Y comenzó a darse cuenta que podía distinguir el crecimiento en vivo y en directo, ver cómo la micobacteria comienza a formar sus colonias, microcolonias, y le ganaba unos 4 o 5 días antes de que salga la máquina alerta positivo. Ella ya decía, esto es positivo. Entonces ella, y con su inteligencia, comenzó a estandarizar cuánto de droga, cuánto ponerlo, comenzó a probar con todas las drogas, se quedó con concentraciones estándar, y al final esto es el método MOTS. El método MOTS se basa en 3 principios. Hay crecimiento más rápido en un medio líquido, es más rápida la detección en medio líquido porque puedes ver directamente el crecimiento de la colonia, y al incorporar drogas al medio de cultivo puedes detectar simultáneamente la micobacteria y la resistencia. Entonces, una placa convencional, que este es un commodity que lo venden bastante barato, de placa convencional, se ponían estas columnas, dejaban siempre un control para la reacción cruzada. Acá siempre había cultivo que nunca era inoculado, para ver si es que en el pipeteo esto se contaminaba, la placa era eliminada. Era un control interno de calidad de la contaminación cruzada que podía tener. Luego había un control sin droga. Estos pozos no tienen droga, ninguno de estos. Cada uno de estos es una muestra, ¿no?, de un paciente. Los 2 primeros pozos, en una placa analizan 5 muestras. En esta lo dejan como control para la contaminación cruzada. Y en esta ponen isoniazida, la concentración crítica que usó Luz y que se mantiene, 0,4, que es la que correlacionaba bien con agarrar en placa, y 1,0 de rifampicina. Entonces, una vez que se carga en estos medios el caldo 7H10, se pone el OADC y el PANTA, que son suplementos nutricionales y antimicóticos y antibióticos que no afectan a la tuberculosis. Luego que se carga esto,
se carga las drogas también manualmente y luego se impone un inóculo de una suspensión ya de contaminada de Mycobacteria tuberculosis y se pone a cada uno de los pozos, se apila en placas, entonces en un espacio reducido de una cabina podías evaluar a 50, 60 personas. Eso es, por cada placa son 5 muestras y en una cabina, en una incubadora muy convencional, comenzaban, y a partir del 5.º día comienzan a leer, sacan la placa, la llevan a este microscopio y comienzan a ver el crecimiento. Entonces esto es altamente reproducible, pero necesita gente técnica, porque eso lo hacen técnicos, que se entrenen, y más o menos lo que se estimó que en unas 2 semanas era suficiente capacidad. Sobre todo el principal es leer a través del microscopio, tener la expertise suficiente para reconocer la estructura que corresponde a una microcolonia, como es, por ejemplo, es este. Ups. Laura. ¿Hasta el final? Es harto, ¿ah? Ya estamos avanzando. Señor. Ya, esas son las microcolonias que uno comienza a distinguir, ¿no? Y van avanzando en días. Si uno no tiene la certeza de que es una microcolonia, lo deja a los 7 días, a los 9 días, y todo lo estandariza en un protocolo, ¿no? Cada cuánto leer, cómo interpretar, cómo evitar contaminación y todo lo demás. Entonces, esta evidencia la llevan al Instituto Nacional de Salud recién en el 2008, y trabajamos con Luz Caviedes, con el grupo de Cayetano Heredia, y descentralizamos, y al final tenemos actualmente 8 laboratorios que hacen MOTS en el país, ¿no? Y es una ventaja enorme, ¿no? Porque tienes un método barato. Al comienzo es difícil por esta cabina y todo eso, pero si tú tienes un laboratorio que hace cultivo actualmente, que tiene cabina y todo eso, puede hacer MOTS fácilmente. Necesitas un entrenamiento adecuado, pero ya tenemos muestras que vienen BK positivos, BK negativos, con sangre, sin sangre, entran al MOTS y se puede determinar si tiene tuberculosis simultáneamente y al mismo tiempo si tiene resistencia a isoniazida y rifampicina. Entonces, eso es el MOTS, eso es lo mismo que le he comentado, el proceso de contaminación. Tiene una sensibilidad más o menos 87 a 98% de tuberculosis, dependiendo del BK sobre todo. Un BK es bastante alto. La resistencia a isoniazida, más o menos, si es bajo nivel de resistencia, el 98% sensible, alto nivel 90%. A rifampicina es 98%. Y lo último es que, como esta técnica no ha sido patentada, un laboratorio que es Hardy Diagnostic en Estados Unidos ha hecho un prototipo de kit de MOTS. Entonces, viene ya todo estandarizado y ha mejorado la placa, le ha puesto un gel encima para poder cubrir adecuadamente la placa y serla impermeable, y poder introducir agujas para poder sacar este líquido y llevarlo positivo, y llevarlo, digamos, si es isoniazida resistente, con eso se puede llevar a un Bactec o un Lowes Jensen para poder hacer un agarre en placa, o hacer pruebas de extracción de ADN de este material para hacer un GeneXpert, o un Second Line, un Genotype Second Line. Entonces ya tiene este kit que se está introduciendo en el país. Esperemos que pronto ya hay un estudio fuerte que valida este kit también en el país, y lo que se espera es que se pueda comprar en el país y tener esto estandarizado mucho el procedimiento de MOTS. Ok, y bueno, utilidad en líquido cefalorraquídeo para meningitis, estudios de Vietnam. Miren, Vietnam, el grupo de Maxi Coats, que también aprendió a hacer MOTS basado solamente en las publicaciones y en los videos que están en YouTube de MOTS. Entonces, una confirmación adecuada, un valor predictivo adecuado en VIH positivo, 100%, y el tiempo de MOTS de promedio era 6 días comparado con 15 días, y luego en Jensen 24 días en dar un cultivo positivo en meningitis. Lo que han hecho los chinos también sorprende. Esto cuando hablé con la gente de Cayetano, ¿ustedes han ido a enseñar a los chinos? No.
Los chinos han aprendido solo el MODS y han hecho un estudio multicéntrico de MODS y han demostrado que el MODS puede detectar MDR y XDR en China. Estudio multicéntrico prospectivo. Entonces han hecho rifampicina, han hecho 5 centros, han hecho MODS. La sensibilidad 93, 94, valor predictivo 96.4, exactitud, la isoniazida igual, y han usado floxacina con una sensibilidad 94%, canamicina 90, un poco menor, 90%, y capromicina con un 94, con un 90% también, ¿no? Entonces, más del 90%, esta prueba, los chinos están usándola más para hacer tuberculosis, MDR y XDR, perdón, en un solo paso. Y eso también estamos trabajando en el país, ojalá se pueda hacer pronto. Los test genotípicos, esto sí voy a avanzar rápido porque ya el doctor Caminero ha hablado mucho del LPA, del Genotype, del GeneXpert y ahora último el LAMP, que se acaba de aprobar en agosto, ¿no es cierto? Entonces vamos a avanzar eso bastante rápido. Nos interesa mucho el Second Line, el Hain Test, Genotype, LPA también se conoce. Bueno, este es el estudio de Sudáfrica que lo vemos en el Perú y esto lo publican en el 2008. Y estos resultados fueron espectaculares. O sea, era la primera prueba genética que en un plazo de... El procedimiento demora 6 horas, entre que tienes el esputo positivo de una cruz hasta que tengas la hibridización son 6 horas. Y tenía una sensibilidad del 98, 99, valor predictivo positivo alto para detectar MDR en Cape Town. Nos contactamos con Marinus Barnard, con la gente de FIND y de Hain en Alemania, y con este resultado tan espectacular que habían puesto, es un Blue Journal, se puede implementar en Perú rápidamente esta metodología, porque ya teníamos también, igual que ustedes tienen ya un laboratorio de biología molecular en el Instituto Nacional, igual ya se tenía eso que era lo más complejo al inicio, ¿no? Implementar estas pruebas, necesitas estas instalaciones, ¿no? Donde hacer la decontaminación, la extracción del ADN, donde hacer la hibridización, el match, y donde hacer la amplificación del PCR y luego la hibridización. Eso ya lo pasamos, la versión 2.0 ha mejorado bastante, mejora su umbral de detección también, su sensibilidad. Lo vamos a pasar bastante rápido porque ya todos son a favor, una sensibilidad adecuada sobre la versión Plus, y la versión 2.0 también, que ya muy bien Pepe Caminero ha mencionado, como la versión elimina ya el etambutol y se queda básicamente como XDR, aumentando GIRB y el EIS sobre todo para canamicina. Con esto ya claramente se ve cómo ustedes tienen un valor positivo. El GeneXpert Second Line 2.0, una sensibilidad de 80% de especificidad, pero eso nos interesa para poder tener una evaluación de si compramos o no compramos esta prueba. Les comento, esto lo ve el director del hospital, pero el clínico tiene que ver esto cuando le llegue el resultado. Y miren ustedes, tiene un valor positivo de 18.3, una coeficiente de probabilidad de 18, que es bien alta. ¿Qué quiere decir? Si el paciente me viene con un resultado positivo y yo le pongo que realmente en mi pretest, que es 40, 50%, con 18.3, el resultado positivo me va a confirmar en un 80 o 90% que sí es un XDR. Entonces eso es muy importante, poder evaluar con un homograma adecuadamente esto. Igual esto es en aislamientos y esto son en muestras directas a partir de esputo. ¿Okay? Y quiero quedarme en esto porque este es un dato. Hasta ahora estamos analizando MODS y Genotype. Y MODS y Genotype tienen la virtud de detectar isoniazida rifampicina. Y es lo que ha apostado el país, el Perú, a hacer eso. Entonces, nosotros analizamos más o menos 5.000 casos de MDR, casi 2.000 resistencia a isoniazida, 400, 380 resistencia a rifampicina y 6.655 sensibles. Lo que más y comparamos cómo era el patrón de resistencia de las otras drogas que hacía el país. Lo que a nosotros nos interesó mucho es demostrar que si el paciente en blanco es sensible a isoniazida y rifampicina en más de 6.000 muestras, la sensibilidad a etambutol y a piracinamida era casi el 100%. Entonces, si yo tengo iso y rifa limpias, etambutol y piracinamida es
altamente sensible. Por lo tanto, si yo garantizo una prueba que me detecte iso y rifa sensible, no me importa etambutol piracinamida, porque mi corte nacional es altamente sensible. Por lo tanto, el esquema 1 va a ir muy bien en esos pacientes. Pero cuando ya comienza a enfrentarnos, por ejemplo, resistencia a isoniazida, que es este grupo de acá, ¿no? Dosis altas de isoniazida todavía se mantiene, a pesar de que tiene isoniazida, dosis altas en un 30-35% de sensibilidad. Pero vamos a ver cómo es la streptomicina. La streptomicina cae 50%, lo que decía Pepe. Si la isoniazida está tomada, se carga a la streptomicina. Pero lo que nos preocupó mucho es que los MDRs, que son los más oscuros, todavía tienen un 20% de isoniazida, que es posiblemente el INHA, ¿no es cierto? Porque dosis altas todavía está funcionando acá. Pero sí lo que nos preocupaba era que etambutol y piracinamida solamente teníamos una sensibilidad de 60%. Y nuestro esquema estandarizado que usamos todavía se basa en etambutol y piracinamida. Y cuando analizamos canamicina, la sensibilidad llega a 80%, capromicina un poquito mejor, 80 y tantos %, ciprofloxacino, que es la que se dosaba en ese tiempo en el Perú, más de 90, 93, 94%. Y miren ustedes, cicloserina y paz, 100%. O sea, cicloserina no le creíamos nada. O sea, cicloserina es sensible a todos. Por eso nuestros esquemas estandarizados, cuando el clínico ve y no sabe interpretar un examen, ve cicloserina sensible en casi todos los MDR, XDR, y le ponemos cicloserina y tenemos lo que comentaba el doctor temprano, ¿no? Cuadros psicóticos, depresión. Cuando le quita la cicloserina hace un efecto de rebote, entonces les pasa eso. El paciente totalmente es un efecto como de que uno se acostumbra a la cicloserina, le suspende la cicloserina súbitamente y el paciente hace todo un cuadro de desbalance psicológico importante. Sí, es lo que hace pensar que el estandarizado que estamos dando actualmente, o sea, que se basa en etambutol, piracinamida, en canamicina, no son drogas tan óptimas. Sí, digamos, ciprofloxacina, que está por encima del 90, pero es la única de las drogas que se tiene confianza en su resultado, que está por encima del 90% de sensibilidad, porque cicloserina y paz no les creemos, pues. O sea, todos son sensibles, cicloserina y paz. Y es por eso que con los esquemas estandarizados se han puesto mucho cicloserina y a veces los clínicos creyendo la prueba le hemos dado paz a pesar de todo, pero es sensible, pero no es confiable. Entonces, esto nos impulsa. Esos son datos ya un poco antiguos y se ha visto que esto está aumentando, ¿no? A medida que pasa el tiempo la resistencia va aumentando. Entonces, nos impulsa a usar en MDR esquemas más acortados, de repente con drogas isoniazida en dosis altas, clofazimina, buscar cosas como ya se va a ver seguro mañana en esquemas acortados. Entonces, pero esta es la evidencia que se tiene, con eso se tomó decisiones. Bueno, GeneXpert, ya se habló bastante, creo, de verdad vamos a pasar casi todo esto, porque hemos hablado de GeneXpert, Pepe ha hablado muy bien de GeneXpert, todas las versiones que se dan, este es un real-time PCR, hay equipos de 1, de 4, de 16, cada una de las estaciones cuestan obviamente más caro, y ahora con el Omni, que es uno solo que es portable. Eso también ya, la validación se ha hecho en Perú, también este estudio de Boheme, mucho ha contribuido el país también, porque es un sitio de Find para hacer estos estudios. Esta publicación en New England demostraba eso, que era bastante sensible, específico. En BK negativo llegaba a 71% de captar aquel que el BK no lo podía captar, y si se repetía subía. Bueno, ya hablamos mucho de GeneXpert. El problema es que cuesta bastante, 40 veces más que el esputo, suministro electrónico constante, 2 horas de proceso, dificultades que se tenía con la temperatura, menos de 30 grados centígrados. El mantenimiento y el desecho de estos cartuchos también fue un problema operativo importante que tenía que resolverse. Y obviamente tenía un valor predictivo de solo 57% en pacientes con bajo riesgo, encontrando más resistencias reales de las esperadas. Y eso es algo que se le ha criticado a una versión inicial, se corrigió la versión del doctor rifampicina. Estos son un Cochrane que muy bien el doctor Camilo ya lo presentó, más o menos lo voy a pasar rápido, pero este es un escenario, en un escenario hipotético de 1000 casos sospechosos de tuberculosis, lo que quizá Francisco hablaba temprano, reemplazar la vaciloscopía, ya tenemos 1000 experts vamos a hacer, donde la prevalencia es 10% de tuberculosis, que es alta, ¿no? 10% de tuberculosis es muy alta, pero en este escenario el expert identificaría 88 casos.
y no identificaría a 12. Pero el esputo solo correctamente a 65 casos y a 35 no identificaría, considerando una sensibilidad del 65% de la baciloscopía, que es, digamos, buena, ¿no? Entonces, es en este escenario que la mañana hablaba, ustedes hacen como 80.000, ¿cuántas baciloscopías hacen? Era un cálculo que yo decía de acuerdo a Ah, ok. los resultados, Claro, en Perú hacemos 2 millones de baciloscopías cada año. Ponle 2 millones por 10 dólares, son 20 millones de dólares para detectar 35.000, habría 35.000. Si hacemos eso vamos a detectar más. Pero ahí viene el costo-beneficio, que eso hay que hablar, o sea, y no solamente es que son los 10 dólares que cuesta el cartucho, pero ponle todos los gastos desde transportar la muestra, porque no vamos a tener un point of care, ¿no? En cada centro de salud no vas a tener un expert, ¿no? Vas a tener recurso humano calificado, electricidad y todo el gasto. Esos 2 millones de baciloscopías que se hace todos los años en el país sería pues totalmente infinanciable si queremos cambiar el expert por baciloscopía. Entonces vamos a ahondar un poquito. Pero son 2 millones de baciloscopías que habéis hecho, 2 por paciente, 2 o 3, quiero decir que sería... Bueno, sea 1 millón. Sintomático diferencial, bueno, es la mitad. Bueno, sí, 10 millones de dólares. Pero igual, o sea, es algo que hay que evaluar. Y hay sobre demanda de baciloscopía porque no estás usándola adecuadamente. No es lo adecuado. Tener tanta cantidad, 2 millones para detectar 30.000 casos es demasiada baciloscopía en el país. Bueno, pero eso se está aplicando. Vamos a avanzar rápido. El ultra, que ya lo comentó muy bien, que ya lo comentó Pepe, y lo que se cree que va a ser igual que el cultivo, ¿no? Que la sensibilidad al final va a ser igual con un umbral de más o menos 10, ¿no? 10 bacterias por mililitro. En realidad es más sensible que el expert convencional. Lo que sí es un problema es, bueno, la TB extrapulmonar también está bien recomendada, ¿no? Sobre todo en meningitis. Y lo que sí es importante para los clínicos, disponer de expert para meningitis. Es un mandato, o sea, tenemos que tener, porque esto es, lamentablemente, es una enfermedad altamente letal. Entonces, la sensibilidad es 80% si usamos expert en meningitis, comparado con 63% del cultivo. El expert debe ser el primer examen, pero no el único. Ojo, no un expert negativo no nos descarta enfermedad. Y lo que sí se recomienda, usar volúmenes por lo menos de 8 mililitros, centrifugar el sedimento y sobre el sedimento hacer el expert. Y hay un flujograma que hace una recomendación que cómo utilizar el expert en el escenario de pacientes con meningitis aguda en población VIH. Lo ideal es hacerle un criptoantígeno inicialmente a este paciente si tiene meningitis aguda y proceder a punción lumbar. Si es positivo hay que manejarlo como meningitis. Si es negativo podemos tomar de 8 a 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Hacemos los estudios convencionales citoquímicos, la coloración GRAN, y luego centrifugamos la muestra a 300 G por 20 minutos y de los 10 o 8 mililitros quedamos con 3 mililitros y vortexiamos para suspenderlos. En 2 mililitros van para Gene Expert, 0,5 para cultivo y 0,1 para frotis positivo. Ese es un estándar que debemos tenerlo. Centrifugar la muestra, por favor, tomar una muestra adecuada de 8 mililitros a 10 de líquido cefalorraquídeo ha mostrado un mejor rendimiento para tener Expert. Entonces es algo que nos enfrentamos mucho en la práctica diaria, cuadros de meningitis que no podemos confirmar que es tuberculosis. En este escenario, el expert también tiene un lugar de ser por la severidad de la enfermedad, ¿no es cierto? Ok, y obviamente lo que sí se conoce que áreas de baja incidencia y resistencia, el riesgo de los casos debe ser confirmado con una prueba de sensibilidad o repetir la prueba, ¿no? Bueno, sin embargo, el expert funciona bien descentralizado, sensibilidad más del 90%, pero ya se confirmó que como se vendió inicialmente un point of care, no es un point of care, al menos la versión actual no es en el lugar de atención del paciente porque no es tan pragmático hacerlo así. A pesar de eso, miren ustedes el incremento de cartuchos que se han producido y se han vendido a nivel mundial. Esto es módulos
y cantidad de cartuchos que se han vendido, o sea, que se está expandiendo enormemente el uso de Expert en el mundo. Esto sí llamó la atención, una publicación que daba a entender de que haber falsos positivos en pacientes antes tratados, y eso es algo que tenemos que también considerarlo. En pacientes retratados fue más probable tener Expert falsos positivos, 45 de 321, que en los casos nuevos, 40 de 461, una P significativa. Entonces, que todavía hay evidencia de que, eso llamó mucho la atención en su momento, ¿no? Que gente que tenía TB antes y tenía enfermedad secuelar y venía otra vez por una complicación, por una sobreinfección, le hacían un Expert y encontraban positivo el resultado, Bactec negativo, cultivo negativo, clínica no compatible con TB. Entonces se acuñó falsos positivos del Expert porque está sobrediagnosticando. ¿Qué sobrediagnostica? ADN de esos pacientes que se mantienen ahí por bacilos muertos, etc. Entonces es una herramienta bastante sensible, pero sobrediagnostica casos. Entonces esta evidencia que evaluó más pacientes encuentra todavía un porcentaje importante en antes tratados. Entonces eso es bueno como clínicos tener en cuenta, eso es algo clínico. O sea, si tenemos un paciente antes tratado y tenemos un Expert y no tenemos nada más que apunte a tuberculosis, cultivo negativo, clínica negativa, puede estar en este grupo de pacientes que sobrediagnostican Expert por tener bacilos muertos o ADN de la bacteria en el esputo que no significa enfermedad activa. Okay. Ese artículo, bueno, es un clinical infectious disease y tiene uno que seguirle, ¿no? Pero ten en cuenta que le estás haciendo, tú el escenario es que tienes un paciente que tiene síntomas, porque si no, no le haces el Expert. Correcto. Y un paciente que se curó de una tuberculosis, sobre todo lo más frecuente en los retratamientos o casos nuevos, ¿no? Y le haces un Expert y el Expert te da positivo, ¿de acuerdo? Eso, en valor predictivo positivo, es casi un 100%, lo que tú estabas diciendo antes. Y luego, el que las pruebas no confirmen, el que otras pruebas no confirmen, el diagnóstico, sobre todo los cultivos, es que yo le pongo más duda a los cultivos. Excesiva descontaminación que se me han cargado. O sea, pensar que un bacilo muerto se va a mantener años después. ¿Y dónde estaba? ¿Bailando una jota o una sardana ese bacilo? Claro, es que cuesta mucho trabajo. Es que esto lo que pasa, esto lo que lleva es que cuando se pone a hacer miles y miles y miles y miles, pues fíjate, si solamente la tasa, si tú has visto antes el que comentabas en vuestra experiencia, ¿no? Que teníais en el Millit una tasa de contaminación bajísima. Claro, demasiado bajo. Eso porque le metís una caña a la o le mete una caña a la descontaminación y se cargan a muchos de ellos. O sea, pero yo particularmente, además, la aplicabilidad práctica clínica que tiene este artículo me parece que es un poquito, no sé, un poquito arriesgada. Porque si tú tienes un paciente con síntomas, ha tenido o no ha tenido antes tuberculosis y tiene Ginepper positivo, lo tienes que tratar. Lo tienes que tratar. Porque eso es tuberculosis. Claro, que luego, pues sí, que se ha quedado ahí un bacilo muerto, pues yo eso le explico más a que las técnicas que confirman están teniendo probablemente falsos negativos más que falsos positivos, ¿no? Pero en cualquier caso vuelvo a lo de siempre. El concepto que tenemos que tener es que un paciente que tiene síntomas, tiene un Ginepper positivo, ese tiene tuberculosis. Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Esto, claro, entre miles y 400 pueden entrar, pero yo creo que ahí puede influenciar mucho más que la confirmación está fallando. Claro, uno de 7 Expert positivos en pacientes retratados tuvieron cultivo negativo y potencialmente eran falsos positivos, ¿no? Poniendo al... Claro, poniendo esa salvedad de que el cultivo es un procedimiento humano plausible de... Esto yo lo podría entender en un paciente que no tenga síntomas. Tú recuerdas que en tu tiempo se hizo con la baciloscopía de la orina, ¿de acuerdo? Claro, que se hicieron, no sé, cribajes en personas sanas, baciloscopía en orina. Claro, en esa baciloscopía en orina, como puede estar contaminada por alguna micobacteria atípica, bla, 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 la uretra, todo esto, bueno, pues al final tenía falsos positivos, claro. Bien, pero no es lo mismo cuando tú haces una baciloscopía en orina a una persona que tiene síntomas urinarios. Ahí ya no hay falsos positivos, ahí el valor predictivo positivo, por la propia prevalencia que tú explicaste muy bien antes, se va para arriba. Es que no es lo mismo que tú se lo estés haciendo de manera sistemática a toda la gente que pasa por la calle, vale, a una persona que tiene síntomas. ¿Entendemos? Sí, correcto. Entonces ya a mí me queda siempre la duda de un falso positivo del Ginepper o un falso negativo del cultivo. ¿De acuerdo? En cualquier caso creo que su aplicabilidad está muy bien que lo discutas para que al final no nos queden dudas,
Pero yo creo que un paciente que tiene síntomas y tiene Ginexper positivo, eso es tuberculosis siempre. Y se tiene que tratar como tuberculosis, porque más vale que trates un falso positivo a que te comas un falso negativo del cultivo. ¿Entendemos? De acuerdo, completamente, ¿no? Y la correlato clínico, que es importante, ¿no? O sea, no tienen síntomas, pero qué tipo de intensidad de síntomas, ¿no? Pero eso se ha reportado. Paso esto, el Omni, que ya lo comentó muy bien Pepe, y esto es lo último que ha salido. En agosto de 2016, la OMS da una guía política que soporta la técnica del TB-LAMP. TB-LAMP es una máquina, es un dispositivo de procedencia japonesa, que lo acaba de respaldar la OMS, que es un PCR isotérmico. Acá no necesitas un termociclador, necesitas una máquina que hace amplificación del PCR, que es pequeñísima, como ese proyector, y que sí se puede poner realmente en point of care, o sea, en el lugar donde hay un microscopio de vaciloscopía, puedes poner ahí tu aparatito de PCR isotérmico, detecta solo tuberculosis, o sea, no detecta resistencia, el tratamiento es menos de 1 hora, y la lectura es un procedimiento manual con una luz ultravioleta directa sobre los pellets donde se da la reacción. Infraestructura mínima, la OMS está recomendando como reemplazo de BK en adultos con clínica compatible y seguimiento diagnóstico de BK negativos. Hoy la evidencia en VIH negativos no es fuerte, lo han dejado solamente en adultos que tienen clínica compatible VIH negativos. Y bueno, esta es una comparación dentro de las preguntas pico que se hicieron. Esta guía es comparar LAMP versus EXPERT para la detección de tuberculosis. Y bueno, la sensibilidad y especificidad es alrededor del 78-80%, mejor que la vaciloscopía, con una alta especificidad, un poquito por debajo de lo que es el EXPERT en esas condiciones de trabajo de campo. Entonces, como les comento, es una máquina pequeña. Sería interesante probarla, ver cómo funciona. Al menos la OMS ya la está respaldando. Y no sé si tú, Pepe, conozcas más esta máquina, porque todavía la acaban de aprobar y la tecnología es un PCR isotérmico, o sea, no necesitas termocicladores sofisticados, solamente es amplificación del líquido de ADN en estos dispositivos, y luego se lee visualmente la positividad que nos dice que es Mycobacterio tuberculoso. Debe ser más barato. Sí, es más barato. La ventaja es que es más barato. O sea, no aporta al Ginexper la resistencia, solamente detecta tuberculosis por ese sistema de isotérmico. Bueno, ya he hablado también, Pepe, eso es el próximo futuro, o sea, secuenciamiento completo del genoma para poder detectar resistencia a todas las drogas que estamos usando, tipificar la familia, y es una realidad que ojalá pronto se implemente. Solo estos 3 últimos slides quisiera detenernos bien, porque esto es lo que la OMS está proponiendo como herramienta de implementación el EXPERT, como método de diagnóstico inicial, seguido de las pruebas de sensibilidad. Entonces, todo paciente en la periférica tiene un EXPERT positivo. Si sale resistente a rifampicina, evaluar la posibilidad, si hay bajo riesgo, de repetir el EXPERT, lo ponen así. Si es sensible a rifampicina, empezar el tratamiento. No hay STEBE o no hay resultado en 2 horas. En un nivel intermedio se hace el cultivo de esta prueba, cultivo sólido líquido, y va a indicar si es XDR, MDR, no XDR, susceptible o no resultado. Se manda en 2 a 8 semanas. Eso es lo más simple, reemplazando el EXPERT a la vaciloscopía como método inicial de diagnóstico. Y esto es cuando se usa el genotype. El genotype necesita siempre de una microscopía. Y si hacemos microscopía con LED concentrada, mejoramos nuestra capacidad de sensibilidad de microscopía, vamos a tener positivo, y si es positivo, va a genotype, y si es negativo, va a cultivo, en sólido o líquido. Si el cultivo es positivo, tiene la ventaja también de ir a genotype para detectar rápidamente MDR, o no es tuberculosis, o es sensible. Y luego este resultado positivo va a una prueba de sensibilidad de primera línea en medio sólido o líquido. Si es MDR, va a una prueba de sensibilidad de segunda línea para definir si es XDR o no es XDR. Y acá también se introduce la identificación a todo cultivo, otra prueba de sensibilidad, una identificación de la micobacteria. Entonces, dos escenarios, poniendo todavía, que es, digamos, lo que está haciendo el país. En Perú está usando todavía mucho la microscopía. Y bueno, esta es la combinación de ambas, que a mí me interesa mucho
probarlo esto, ¿no? Porque no descartamos la baciloscopía. Y si es positiva la baciloscopía, le hacemos genotype inmediatamente. Si es negativa la baciloscopía y si hay TB fuertemente sospecha de TB, pasamos recién al expert. Va a detectar 60, 70, 75 casos que siendo TB que no los detecta acá sí los van a detectar. Igualito, si es resistente a rifampicina y si es baja la resistencia, repetir la rifampicina. Si es sensible, inicia tratamiento, no es TB o no hay resultado, termina. Y si este es Line Prototype, que es el genotype, ese SMDR pasa a cultivo de pruebas de primera y segunda línea simultáneamente, medio sólido y líquido, y pasa a un XDR, 2 a 8 meses, según lo que dice esta política. Traducido esto a lo que está haciendo, lo que se quiere hacer, lo que está haciendo en el país, en el Perú, muestras pulmonares, esputo, lavado broncoalveolar y extrapulmonares líquidas que se puedan cultivar, pasan a baciloscopía concentrada con fluorescencia, que es, digamos, lo que es más sensible. Concentrar y ponerle fluorescencia aumenta la baciloscopía directa y por sí Nielsen. Si esto es positivo, genial, vamos inmediatamente al genotype, la versión 2.0, y hay resistencia a isoniazida de rifampicina y te identifica que es tuberculosis. Simultáneamente hay que hacer cultivo porque estas técnicas matan a la bacteria. Acá la bacteria, la muestra, se tiene que hervir, se tiene que hacer explotar la bacteria para sacar el ADN. Entonces siempre tener en paralelo un cultivo, porque esto nos da información solo de isorrifa. El ADN de esta muestra también, si es MDR, va a pasar a genotype, o sea, no necesito cultivar. Pero un cultivo MG o Lowes Jensen o MGIT va a ser adecuado para hacer método de proporciones a primera y segunda línea por MGIT o por agar en placa. Y si es negativo, vamos, bueno, en el Perú hay MODS o GeneXpert Ultra, la versión más sensible. Si es positivo el GeneXpert Ultra para MDR por ser resistencia a rifampicina, o vamos a cultivo simultáneamente. Si el cultivo es MGIT positivo, automáticamente vamos a poder hacer un genotype y entra este ciclo. Y si es expert, y si es verdad que es MODS, el ADN de esta muestra, realmente del expert no nos permite capturar una muestra y de ese ADN usarlo, sino tenemos que pedir otra muestra del paciente y esa muestra extraer el ADN y pasarlo a Genotype Second Life para tener rápidamente la evidencia de aminoglucósidos. Bueno, el tamutol ya no se usa. Entonces, esta es una aproximación, digamos, no vamos a reemplazar al GeneXpert acá arriba, todavía al menos. Realmente esto hay que discutirlo. De verdad, hay algo que necesitamos mucha investigación operacional y estudios de costo-beneficio, de costo-eficacia, porque va a demandar mucho la disponibilidad de estas pruebas que se tienen actualmente. Todo esto se dispone ahora, bueno, el Ultra va a entrar pronto, ¿no? Pero el escenario en sí que reemplace nuestra realidad, que no tenemos tanto VIH en nuestros países de la región, bueno, comparado con Sudáfrica, ¿no? Que tienes la carga, ahí se justifica más el acceso universal que ha hecho un expert en África porque tienen una alta carga de VIH. Ya hemos visto que VIH ahora es expert como primera línea de descarte, ¿no? En nuestro escenario, en nuestros países, estoy hablando, ¿no? Latinoamérica con poco VIH, ¿cuán válido va a ser reemplazar a la baciloscopía por expert, ¿no? Eso es lo que discutamos. Pero mira, Alberto, es que tú ahí estás haciendo prácticamente lo mismo. Solamente mira, porque tú solamente estás evitando el expert en el baciloscopía positiva. De ese 2 millones de baciloscopías que haces cada año, en Perú, ¿cuántas te salen positivas? No te sale nada. Es que le quitas el 1%. Es que la positividad de la baciloscopía, ni siquiera en un país como Perú, que tiene tanta carga, o Ecuador, es del 1%. Entonces, si al final tú estás metiendo la baciloscopía para reducir GeneXpert, estás reduciendo un 1%. Porque el otro 99% por propia epidemia va a ser negativa. O sea, si barres con sintomático para incrementar la detección, vale, mete si quieres la baciloscopía, ¿de acuerdo? Pero date cuenta que luego te estás yendo a un genotype. O sea, yo no digo que a mí me encanta lo que estáis haciendo de ir a por el genotype, pero si tú quieres incrementar la detección, si pasa por la detección, vas a tener que meter en el negativo, vas a tener que meter un método más sensible. Claro, acá lo que ponen ellos es esta, ¿no? Que también es interesante. Si te es clínicamente sospechada, ¿no? Claro. Y es lo que, no sé, acá hay un concepto de seguimiento diagnóstico, no sé si ustedes también tienen ese concepto que manda López. Tienes
sospecha clínica fuerte y tienes 2 BKs negativos, el paciente pasa a lo que se denomina seguimiento diagnóstico. Le haces semanalmente vaciloscopías y le pides cultivos. Todos estos slides, como dijo bien Pepe, van a estar disponibles ustedes al final del curso. Y yo creo que nos necesitamos un descanso, ¿no? Un ratito. Gracias.